Esta sesión es una sesión de preguntas y respuestas. Vosotros me hacéis preguntas. En principio, pasármelas a través del chat. Voy a empezar con una pregunta que me ha llegado por correo electrónico. Hola, a mí me está costando trabajo identificar un valor agregado para ofrecer a mis clientes en este servicio. Además, me gustaría saber cómo encontrar un interés para que no solo pueda ofrecer mis servicios o conocimiento en mi país, sino en otros países, al menos hispanohablantes, ya que las leyes son muy específicas de cada país. Si quieres trabajar en varios países, no puedes ignorar esas diferencias. Es decir, si vas a ejercer como abogado en distintos países, vas a tener que estudiar, digamos, las implicaciones, las leyes y, bueno, todos los procedimientos de cada uno de los países en los que quieras trabajar. Y no vas a poder, digamos, tener la misma ventaja competitiva con un abogado de ese país. Es decir, la oportunidad de trabajar en varios países será interesante para aquellos casos en los que sean internacionales, en los que impliquen a lo mejor dos países. Conozcas tú un país determinado y te quieras ofrecer los servicios jurídicos en ese país a empresas de otros países o empresas que están en varios países y ahí aportes ese valor diferencial. Por otro lado, para ver a qué te puedes dedicar, hay que pensar siempre en qué es la parte que se me da mejor hacer, qué es lo que yo disfruto haciendo y también que hay oportunidades comerciales, es decir, hay clientes dispuestos a pagar por ello. Se tiene que juntar ambas cosas. Tiene que ser algo que se te dé bien hacer y algo que te guste, porque al final es a lo que te vas a dedicar. Y dentro de eso, pues tienes que ir buscando, pues en lugar de nichos genéricos, vas a tener que concentrarte en intentar reducir el campo de actuación para poder diferenciarte. Es decir, va a haber abogados que hagan determinadas cosas, pero solamente vas a estar tú para unas características determinadas, porque sea un cliente muy específico, porque sea una parte muy específica de tu labor donde te has especializado. Entonces, cuando tenga un cliente que tenga un caso relativo a esa especialización tuya, va a preferir trabajar contigo que trabajar con otro abogado que no tenga esa especialización, que sepa hacer cosas parecidas, pero esa justo no tenga la experiencia que tú tienes. Y eso es lo que hay que encontrar. Os voy a comentaros alguna cosa sobre el marketing jurídico, y es que hoy en día no podemos simplemente basarnos en lo que son los clientes tradicionales que te llegan por el boca a boca. Porque incluso ese tipo de clientes cada vez buscan más en Internet sobre ti. Entonces tienes que tener presencia en Internet y pues empiezas pues por tener una página web, un perfil en LinkedIn. Es decir, tener un sitio donde tú puedas mostrar lo que estás haciendo y por qué eres realmente bueno en esa actividad. Yo, por ejemplo, estoy especializada en algo que muy pocos despachos hacen. Mi pregunta es, ¿cómo poder hacerme conocer en los despachos? Bueno, fundamentalmente lo que tienes que conocer, por un lado, es al público en general. Es decir, obviamente, tus colegas, pues bueno, pueden saber que tú eres buena en eso y entonces cuenten contigo pues para pasarte casos y, bueno, pues intercambio y complementariedad, etcétera. Entonces, fundamentalmente, lo que tienes que es crearte una marca personal. Es decir, que seas reconocida por eso en lo que tú estás especializada. Una manera fundamental de poder demostrar que te dedicas a algo es estar escribiendo sobre ello. Si tienes, por ejemplo, una página web, puedes utilizar lo que sería un blog y a partir de ahí, pues empezar a escribir sobre ese tipo de temas, ¿no? Es decir, empiezas a contar un poco lo que haces o empiezas a resolver pues dudas que pueda haber sobre un tema. Es decir, al final, tú tienes tu conocimiento, tienes que transmitirlo. ¿Que puede ocurrir que haya alguna persona que pueda usar ese conocimiento, pues bueno, en lugar de contratarte? Pues sí, pero eso no debe ser un peligro. ¿Por qué? Porque al final, el que ha tenido esa práctica, la que tiene esa experiencia, eres tú. Y eres la persona que vas cogiendo, que vas cada vez perfeccionando. La persona que te vaya a copiar siempre iría por detrás. Y si lo que estamos hablando es de clientes, bueno, pues los clientes pueden intentar seguir tus indicaciones, lo cual
pues bueno, en principio pues está muy bien porque le estás enseñando, estás poniéndote, digamos, accesible, pero a la hora de la verdad, la mayoría de ellos necesitarán tu ayuda. Y si tú le has mostrado el conocimiento que tú tienes, es más fácil que confíen en ti. Como una vez que tienes escritos artículos o que tienes de tener actividad porque vayas a sitios y des conferencias o los hagas por internet, pues tienes que difundir eso. Y para eso, pues existen las redes sociales, la publicidad, etcétera, que, bueno, pues si os interesa podemos profundizar y a partir de ahí, pues lo haces mostrando a quién sería tu cliente objetivo para que ese contenido, pues digamos que tenga mucha difusión. Y el contenido es relativamente económico difundirlo, a diferencia pues, de una captación pura de clientes, bueno, pues te puede resultar ser costoso. Pero si solo queremos, en principio, que vayan a nuestra web, que lean nuestro contenido, etcétera, pues se puede conseguir pues, clics relativamente económicos. A mí me funciona tener abogados asociados en áreas que no son mi fortaleza. De ese modo intercambiamos conocimientos y ganamos todos. Eso es interesante. Pero en principio uno cuando sale a internet debería enfocarse directamente en una actividad concreta. Que en un momento determinado pues puedes poner en tu web que hay otra serie de asuntos, que tienes colaboraciones con otros abogados, que si alguien te llega, pues puede ser una opción. Pero en principio el desvío de casos a otros colegas y viceversa debe basarse sobre todo en que a un cliente que tú estás atendiendo para un determinado asunto en el que eres bueno, pues te solicite otros servicios y tú, digamos, por ética profesional, prefieras decir, oye, mira, tengo un compañero que te va a tratar mejor en este asunto y yo te paso a ese compañero y ese compañero, pues que haga exactamente lo mismo para ti. El tema que si es tu cliente, efectivamente, pues puedes basarte en lo que es la ayuda de otros especialistas pero de cara a hacer lo que es el marketing, es muy importante eso, que a ti te vean como un especialista en un determinado nicho o en una determinada actividad. Que no vean que eres un abogado autodista, como se dice en Hispanoamérica, que haces todo tipo de actividad, porque entonces no se va a haber la percepción de que seas realmente bueno en algo. Un bufete pequeño, yo creo que es precisamente el que es más importante, el que segmente. Es decir, si tú tienes un bufete grande con un montón de abogados, pues puedes llevar varias especialidades porque se supone que puede haber distintos especialistas. Si es un bufete muy pequeño, es mejor centrarse en algo que te haga destacar. Es decir, este bufete es muy bueno para temas de divorcios o este bufete es muy bueno para temas de testamentos. Este bufete es muy bueno en penal. Es decir, hay que centrarse. A partir de ahí, pues ir demostrando de alguna manera, es decir, pues publicando casos ganados, aconsejando sobre cómo actuar en determinadas situaciones, hacer prevención, es decir, cómo evitar problemas, es decir, cómo evitar que esa persona no sea tu cliente en temas de accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no? Pues puedes dar consejos de seguridad, las consecuencias, por ejemplo, de beber y luego conducir. Es decir, intentar ayudar a la gente para que no cometa una serie de infracciones, una serie de delitos, etcétera. Y en un momento determinado, si lo comete, pues contará contigo para que le ayudes, porque tú, digamos que conoces perfectamente esa materia, ¿no? Sí creo que es fundamental tener una web, que tiene adquirido un dominio hace tiempo, pero aún no lo ha tenido tiempo. La web al final es lo único que es tuyo. Es decir, si tú tienes una página de Facebook, un perfil en LinkedIn, la página de Facebook depende de Facebook. En cualquier momento va cortando el acceso. De hecho, ahora mismo prácticamente no llega nadie a una página si no es con publicidad de pago. Un perfil de LinkedIn es de LinkedIn. En un momento determinado puede que pierda visibilidad y la única manera que tenga visibilidad pues sea de pago. Es decir, cualquier red social, el propietario es la red. Por otro lado, lo que aparece en Internet, siempre va a aparecer algo tuyo, no lo controlas. Pero si tienes tu página web donde tú publicas lo que tú quieres publicar, es, por un lado, un territorio tuyo, es tu casa, y por otro lado, eso, digamos, que va a contrarrestar las publicaciones de otros. Es decir, cuando alguien te busque, es importante que vea también lo que tú quieres mostrar de ti, no solo lo que aparezca al azar. Es decir, hay que controlar lo que va saliendo, publicando todo lo bueno que uno hace. Y aparte que para hacer luego marketing, es decir, para poder usar
pues, por ejemplo, crear una lista de correo o, por ejemplo, hacer publicidad. Es mucho más efectivo el tener una web. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues podemos utilizar píxeles de retargeting, que eso te permite que alguien que ha pasado por tu web, pues tú le puedas hacer un impacto publicitario, con lo cual es mucho más efectivo y mucho más económico. Por supuesto, lleva tiempo el contenido, la actualización, etcétera. Lo ideal sería hacerlo uno mismo. Si no, es mejor subcontratarlo. Es decir, a lo mejor ya el concepto de marca personal pues es más fuerte si eres tú el que redactas ese contenido, que si lo encargas, al fin y al cabo, pues, al final esa persona no eres tú, no va a poder saber reflejar esos conocimientos, pero si nos ponemos en la disyuntiva de no tener web, es decir, yo no tengo web, o yo tengo una web que me ayudan unos redactores externos, o tengo una web que la redacto yo. Por lo mejor, una web donde el contenido lo redacto yo. En segundo lugar, pues que el contenido me lo redacten otros. Y lo peor, bueno, tener una web estática, sin contenido nuevo, eso sería una tercera opción, y habría una cuarta, que sería ya ni siquiera tener web. Es decir, ahí hemos perdido completamente el control. Yo creo que esa sería la peor opción. Es decir, de lo malo, créate una web estática, en el sentido de que no uses su blog. Si puedes, contrata contenido externo y ya si puedes, hazlo tú todo. O bien contenido externo alternado con contenido propio. Aquí me dicen por aquí, no tengo Facebook, LinkedIn sí, pero volvemos a lo mismo. Necesito tiempo para darle contenido y actualizarlo. Es verdad que para hacer marketing pues hay que dedicarle un tiempo, si no vamos a tener que subcontratarlo. Es decir, si no le dedicas tiempo, pues puede ocurrir como ahora, ¿no? Que a lo mejor estamos en una situación de confinamiento y, bueno, pues si dependemos solo de los clientes que van al despacho, pues a lo mejor lo tenemos complicado. Si ya tenemos habilidades, porque hemos estado practicando, ya lo tenemos todo preparado, pues ya por un lado pues podemos seguir atrayendo nuevos clientes y los podemos atraer a través de Internet, ¿no? Podemos en un momento determinado decir, oye, pues vamos a tener pues una conferencia con ellos o vamos a hacer algo en Internet pues para que los posibles clientes me vean, etcétera, ¿no? Entonces, siempre habría que reservar un pequeño tiempo a hacer marketing. Es decir, ¿qué es lo que yo hago para hacer mi propio marketing? Pues lo que hago es que reservo una serie de horas al mes, es decir, como si fuera un cliente más. Yo soy un cliente de mí. Es decir, vosotros, en un momento determinado, os reserváis tiempo y todos los meses os dedicáis un periodo de tiempo a hacer acciones de marketing. ¿Que no tenéis ni ese pequeño tiempo? Pues a lo mejor sería interesante el poder subcontratar. ¿Ves? Aquí hay una persona que trabaja sus contenidos y tiene una persona que publica. Esa es otra. Es decir, una cosa es generar el contenido y otra, pues el que también lleva su tiempo, pues el que quede bien, el subirlo, etcétera. Entonces, bueno, ese es un buen compromiso. Tú te dedicas pues a lo que sería a lo mejor pensar o querer reflejar un mensaje, el expresarte, y luego hay otra persona que se encarga de los detalles, ¿no? Es decir, también podrías en un momento determinado, oye, coger una grabadora, coger el móvil, grabar un audio con un contenido y que haya otra persona que te lo pase. Es decir, que puedas hacer en un momento determinado, pues que estés inspirado, vas haciendo grabaciones de ideas y se la pasas a alguien que sea el que le dé forma, en formato texto, etcétera. Aunque lo ideal, pues ¿qué sería lo ideal? Pues a lo mejor coger una cámara, grabarte un vídeo, porque eso hoy en día digamos que tiene muchas más posibilidades, ¿no? El YouTube, de hecho, es el segundo buscador ahora mismo, después de Google. ¿Qué es lo que sería para mí un trabajo ideal? Pues grabar un vídeo, subirlo a un canal de YouTube y, por otro lado, transcribir ese vídeo y publicarlo en el blog, el vídeo junto con el texto. El texto te ayuda a posicionamiento de tu web y entonces das la opción a quien quiera ver el vídeo, pues más tiempo de permanencia en página de tu web, si están viendo el vídeo en tu web, que eso es bueno para el SEO. Y por otro lado, pues el que no quiera ver el vídeo, pues no tenga condiciones en ese momento o vaya con prisa, pues que pueda escanear el texto o leerlo, etcétera. Bueno, en este caso son dos. Que profundices sobre la publicidad digital y, en segunda, cómo de enfocarse ese tema en relación a cuestiones del ejercicio ético de la profesión. En nuestros países, los colegios profesionales de abogados son reticentes al reconocer que lo que hacemos es vender servicios y tiene una visión muy cerrada al respecto. Hay casos que consideran que usar la publicidad, además,
como algo que afecta al decoro profesional puede ser competencia desleal. Bueno, eso es verdad que depende de cada país. En España, al principio, por ejemplo, pues no se podía hacer publicidad, ahora ya se puede. Y luego, el nivel de publicidad que uses, pues efectivamente, hay cosas que siguen estando prohibidas. Por ejemplo, pues si tú no podrías ir a un hospital, ni siquiera en España, pues a ofrecer a lo mejor pues a un accidentado, ofrecerles tus servicios a lo mejor para reclamar, ¿no? por ese accidente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tipo de publicidad, pues bueno, que sí está permitida. Entonces, también digamos que es muy importante que la publicidad sea veraz. Es decir, que lo que tú estés ofreciendo sea algo real. Es decir, que no sean promesas que no se puedan cumplir. Pero vamos a suponer que estás en un entorno muy restringido. Bueno, pues entonces la publicidad la puedes centrar en que la gente vea tus contenidos. Es decir, escribes en el blog, hablas de contenidos relativos a tu especialidad, pero tú no estás, digamos, cuando anuncias tus contenidos, ofreciendo tus servicios. Tus servicios los ofreces a aquellas personas que ya han estado que vayan a tu blog. Es decir, tú en tu blog ofreces tus servicios, tú a las personas las llevas a tu blog en función del contenido que tú estás ofreciendo. Entonces, ahí no tiene que haber ningún tipo de conflicto y seguramente en situaciones, incluso con una limitación muy grande de uso de publicidad, lo podrías resolver. De cara a la publicidad digital, pues hay dos tipos de publicidad. Tenemos, por un lado, lo que sería esa atracción de tráfico, que, por ejemplo, para mí me gusta mucho el uso de Facebook Ads, por ejemplo, porque el clic puede salir relativamente barato, que sería ese tráfico para ver tu contenido. Y luego, por otro lado, está la publicidad en Google, ¿no? El Google Ads. La publicidad tiene cuando lo haces esa publicidad en Google, es una publicidad que se basa en lo que sería una subasta. Es decir, es una publicidad que te puede salir muy caro el clic. ¿Qué problema es? Que si esa persona, cuando llega a lo que tú estás ofreciendo, como puede ser la venta de tus servicios, pues seguramente no necesariamente te contrate. Puede buscar a otros abogados, tomar una decisión entre ellos. Es decir, que necesitas muchos clics a lo mejor para vender un servicio. Si son servicios complejos, son servicios caros, pues es muy difícil el que la primera vez que alguien vea tu anuncio te contrate. Entonces, en esos casos es mejor hacer lo que se llama un embudo de ventas. Es decir, primero ir atrayendo gente a tu blog y a partir de ahí, a partir de esas personas que han pasado a tu web, les sigues ofreciendo cosas, ofreces contenido, lo invitas a que se apunte a tu lista de suscripciones y esas personas, digamos, las vas acercando para que cuando tengan que contratar un abogado te tengan a ti como primera opción. ¿Qué ocurre? Que si lo que tú estás ofreciendo es algo que la decisión es rápida, o bien porque no es mucho coste, porque a lo mejor inicialmente el apuntarse para que tú le lleves sus servicios pues le sale gratis porque solo vas a cobrar, no sé, pues un tema con un banco, pues una hipoteca, una cláusula suelo, algún tipo de gestión en la que tú captas gente, llevas sus casos y solamente cobrarás un porcentaje cuando termine el proceso. Bueno, pues a la gente en ese momento, pues a lo mejor tomar la decisión que no le cuesta dinero puede ser rápida. A lo mejor puede estar justificado pues el utilizar una publicidad tipo Google Ads, aunque a lo mejor un clic te cueste varios euros. Y no todas las personas que hagan clic se apunten, ¿no? Es decir, hay que valorar las posibilidades que haya de recuperar el dinero que nos cuesta esa publicidad, ¿no? Y sobre todo, la ventaja de utilizar publicidad digital es que vamos a poder medir si nos interesa, es decir, si esa inversión que estamos haciendo en publicidad va a tener en algún momento un retorno. Si usáramos solo publicidad, pues que a veces funciona muy bien en radio, en prensa, etcétera, el problema que tenemos es que muchas veces no podemos medir bueno, podemos tener la idea, oye, sí, van viniendo clientes y eso, pero ¿cuánta gente realmente está viniendo por esa publicidad? Cuando es publicidad digital, se mide perfectamente esa relación que hay entre inversión y retorno de inversión. Entonces hay que ver si compensa o no compensa. ¿Qué recomienda usted para, a través de las redes, llegar a más personas y despertar interés en clientes nuevos? Yo creo que fundamentalmente el participar,
pues, cuando se habla de un tema, el publicar contenido que llame la atención, pero por su calidad fundamentalmente, el hacer cosas, es decir, en un momento determinado, pues intentar hacer, por ejemplo, pues un webinar como este, es decir, te planteas, oye, voy a hablar de este tema e invitas a la gente, oye, que quien quiera participar, etcétera, pues yo le voy a resolver sus preguntas o voy a hacer una charla. Es decir, no necesariamente las charlas tienen que ser físicas. Eso puede ser una opción también que a veces funciona. Lo que pasa es que a la gente cada vez le cuesta más ir a un evento presencial. Bueno, pues lo hacemos online, que la gente se apunte, lo grabamos en vídeo, luego enseñamos ese vídeo a las personas que no han podido ir, etcétera. Al final, la clave está en que cuando alguien tome la decisión, elija para él su mejor opción. Entonces, si tú eres su mejor opción, tiene que conocerlo. Entonces, si esa persona te necesita, un poco de investigación va a hacer, pero siempre es mejor que la tenga hecha antes de que te necesite. Es decir, que te haya visto en varias ocasiones. Normalmente necesitamos un mínimo de 6 a 8 interacciones con alguien para tener una mínima confianza para poder contratar a alguien. Dice, muchas gracias, José María. ¿Cuál fue la primera opción de publicidad que dijo antes de Google Ads? No, lo que dije fue Facebook Ads. Facebook, bueno, hay que matizar que Facebook tiene un sistema de publicidad como muy fácil, que es cuando tú tienes una página de Facebook. Una página de Facebook no es lo mismo que tener tu cuenta personal de Facebook. Es una página hecha para empresas, para negocios, puedes usarlo para ti como abogado, como tu bufete. Y en esa página, digamos, lo que vas a tener son seguidores, no son amigos. Es decir, no necesitas tú aceptar a nadie. Es decir, la gente que le interesa lo que publicas allí, te sigue. Bien, pues en una página de Facebook, a veces tú publicas un contenido y Facebook te ofrece hacer publicidad de ese contenido. Eso, digamos, que es la opción que no recomiendo. Facebook, además, tiene una plataforma para hacer publicidad, digamos, que sería a través de tu página en lo que llaman los muros. Es decir, cuando alguien entra en Facebook, pues ve contenido de sus amigos y ve contenido también publicitario. Pero no se distingue mucho de que es publicitario. Entonces, lo que hay que aprovechar es para poner tu contenido pues promocionado. ¿Cómo hacemos esa promoción? Pues a través de una página especial que tiene Facebook, que es, digamos, esa plataforma para hacer publicidad que se llama Business Facebook, que es business.facebook.com. A partir de ahí se crea una cuenta publicitaria y se gestiona de forma profesional la publicidad. Es decir, puedes crear lo que serían públicos, es decir, a quién quiero ir enseñándolo. Puedo buscar gente parecida a esos perfiles que hemos pensado que podrían ser nuestro público objetivo. Podemos, por ejemplo, hacer publicidad a gente que ha visitado nuestra página, nuestra web, gente que se parece a la gente que ha visitado nuestra web. Si tenemos una lista de correo, podemos subirla a Facebook y decir que es buscar a esa gente que está en nuestra lista de correo. Lo que pasa es que hace falta un mínimo, ¿no?, de tamaño para que esto funcione. Gente que se parece a la gente que tenemos en nuestra lista de correo, etcétera. Podemos buscar segmentaciones mucho más detalladas. Podemos hacer distintos tipos de anuncios, etcétera. Te va a permitir este business.facebook.com, digamos, utilizar la publicidad de una manera profesional. Es una plataforma gratuita que hay que saber utilizar. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, de Marketing Jurídico Digital, tengo un montón de vídeos de cómo utilizar la plataforma de Business Facebook y cosas que se pueden ir haciendo. Para hacer embudos de ventas, pues yo, por ejemplo, ¿qué plataforma utilizaría? Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando con GetResponse, porque es una plataforma relativamente sencilla de manejar, es relativamente económica, es decir, es una plataforma de pago, pero, bueno, está en español, que eso digamos que facilita también, sobre todo para los que no dominan el inglés a la hora de trabajar, y tiene la posibilidad de etiquetar lo que son los contactos. Le pones una etiqueta y luego, pues según las acciones que vayan haciendo, según lo que tú quieras, y luego sobre esas personas que están etiquetadas puedes, digamos, mandar en función de las etiquetas que tengan, puedes mandar unos emails u otros y puedes ir creando embudos según las acciones, etcétera, pero además que la plataforma te permite hacerlo de forma gráfica.
Es decir, vas moviendo cajitas donde vas indicando las acciones y luego tú ves como un esquema gráfico de cómo se van a mover esas personas, ¿no? A través del embudo. Entonces, para mí es una plataforma muy sencilla. ¿Hay plataformas más potentes? Pues sí, también más caras. Entonces, yo creo que lo que te da GetResponse es suficientemente, digamos, potente y, sobre todo, que es muy sencilla de manejar. Me están preguntando cuál es el tipo de publicidad de Facebook que no recomienda. O sea, lo que no recomiendo es hacer la publicidad directamente en la página de Facebook. En la página de Facebook a veces te sale como un mensaje, llega a más gente, tal. Entonces le das un botoncito y haces la publicidad. Es decir, lo que yo recomiendo es utilizar la plataforma que tiene precisamente para hacer publicidad. Voy a escribirlo aquí, es business.facebook.com. Uno, para darse de alta, lo único que necesita es tener un usuario de Facebook, y si no te lo creas, y a partir de ahí, pues creas una cuenta publicitaria y tu página, pues la puedes incorporar a la plataforma y también la puedes manejar. Ventaja de la plataforma, que además te permite tener más perfiles, es decir, más personas que manejen esa plataforma, pues tener gente, y además puedes definir los roles, es decir, qué les dejas hacer o qué no les dejas hacer. Puedes trabajar, por ejemplo, si contratas a alguien para que te haga la publicidad, pues tú le puedes dar acceso a tu plataforma, la plataforma es tuya, pero digamos que para acceder a tu cuenta publicitaria se accede a través de la plataforma. ¿Dejas de trabajar con esa persona? Pues le dejas de dar acceso. Y puedes hacer, digamos, la gestión de lo que es las campañas de forma mucho más profesional. Además, pues te permiten eso. Por ejemplo, coger un píxel de Facebook, que es como un código que vas a poner en tu web, para que se sepa la gente que ha pasado por determinada página. Entonces, por ejemplo, puedes, en un momento determinado, puedes hacer, por ejemplo, un tipo de campaña que se llama de conversión. Tú lo has mandado a una landing y esa persona, pues, bueno, porque ha hecho un clic en el anuncio. Pero no solamente ha llegado a la landing, sino que ha llegado, por ejemplo, a una página de gracias que has hecho después. Es decir, la gente cuando deja sus datos, después le sale pues una página diciendo, oye, muchas gracias por haberte apuntado a mi lista, etcétera. Bueno, pues cuando sale esa página, tú puedes poner la URL de esa página con ese píxel y tú definirlo eso, por ejemplo, como una conversión. Entonces puedes medir exactamente cuántas personas con el presupuesto que hayas puesto de publicidad se han apuntado, por ejemplo, a tu lista. Eso sería una conversión. Si estuviéramos vendiendo algo, pues bueno, cuando alguien termina de hacer la compra, podemos contar las personas que han pasado por esa página una vez que ha terminado la compra. Todo eso se puede hacer si tienes esta plataforma de Facebook. También puedes hacer pues, campañas en donde el registro de la gente que se te apunta lo gestiona el propio Facebook, que serían campañas de clientes potenciales. Campañas de interacción, es decir, tú haces una publicación en tu página de Facebook y a través de la plataforma, digamos, la promocionas y vas contando interacciones, me gustas, comentarios, etcétera. O campañas de tráfico, para llevar gente a tu página web, a llevar la gente a un post. Y ahí pues vas viendo cuánta gente ha hecho clic y ha ido a tu web, etcétera. Y luego tiene pues unas herramientas potentes también de estadísticas, de ver resultados de lo que son tus campañas. Que si los clics de Facebook son más económicos que los de Google. Sí, es muchísimo más. O sea, es una idea. En Facebook puede haber campañas, por ejemplo, de tráfico, en que los clics pues sean 5 céntimos. O puede, o 10, bueno, muchas veces en torno de 10 suelen estar, ¿no? Pero bueno, puedes llegar a 5, pueden ser 15, bueno, en ese orden de magnitud. Si estamos hablando de interacciones con una publicación, pues una interacción a veces es 1 céntimo o 2 céntimos. Si publicas un vídeo en Facebook, pues a lo mejor una visualización del vídeo de unos cuantos segundos, pues a lo mejor está en varias décimas de segundo, de céntimo. Estoy hablando en euros, pero bueno, valdría también pues para otro tipo de monedas. Es un orden de magnitud. Una publicidad en Google, un clic en Google, pues si estás en una campaña determinada, pues a lo mejor el clic son 50 céntimos. De ahí para arriba, depende un poco la competencia, la hora, etcétera. Para conseguir una conversión, es decir, un cliente, pues a lo mejor necesitas muchos clics, tanto en Google como en Facebook. Pero a lo mejor en Facebook lo que necesitas en principio es el email,
es el email y el teléfono. En clic en Google, como estamos gastando más dinero, pues muchas veces lo que buscamos ya como resultado definitivo es un cliente, ¿no? Es un cliente ya final. Pero nos cuesta, esas interacciones nos cuesta. ¿Cuál es la diferencia entre usar Facebook y usar Google? O sea, cuando usamos Google, lo solemos usar en búsqueda. Eso es, que alguien está buscando algo, es decir, estoy buscando un abogado penal. Bueno, pues apareces tú en ese momento porque eres abogado penal. Estoy buscando un abogado de familia. Apareces tú porque es un abogado de familia. En Facebook, tú lo que estás haciendo es display, que es, estás sacando un anuncio a gente que puede ser, que le puede interesar lo que le estás ofreciendo, pero esa persona no ha manifestado que está buscando. A veces no sabe que necesita eso. Se puede plantear algo una vez que ve tu anuncio, oye, pues mira, voy a hacer esto. Es decir, por ejemplo, yo tenía una cláusula suelo en una hipoteca y no estoy buscando un abogado para que me resuelva el tema. No me había planteado que teniendo una cláusula suelo voy a reclamar. Veo una publicidad en Facebook, una imagen, unos textos, y me planteo hacer clic en el anuncio porque me veo identificado. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando estás ofreciendo cosas que no son conocidas, es muy eficaz la publicidad display. Google, pues es muy eficaz cuando alguien tiene intención de compra. Muchas veces lo que tiene es intención de más información. Entonces, a la hora de hacer una campaña en Google, hay que intentar que cuando eliges palabras clave para salir tu anuncio, sea con gente que su intención no sea obtener información, sino que esté ya en ese punto. Entonces, muchas veces los servicios de los abogados no es tan inmediata la intención de contratación. Cuando hay una intención de contratación, ahí es muy bueno Google Ads, porque en ese momento estás tú ahí. Es decir, yo necesito un abogado para mañana, oye, entro en Google, ahí tengo el abogado, lo llamo, etcétera, ¿no? Digamos que el trabajo a más largo plazo es más rentable en Facebook porque esos clics pues son entre 5 o 10 veces más barato. Aquí me están diciendo, muy buena explicación, y igualmente no es que muchas veces a partir de las búsquedas que se hagan en Google, después salen anuncios de display. Y el cuestionado tema de los algoritmos y demás. Bueno, esto tiene que ver mucho con las cookies. Es decir, tú puedes poner publicidad en función del comportamiento. Entonces, eso se hace con unos pequeños códigos que se llaman cookies y por eso en las webs pues tienes que, cuando entras en una web, pues aceptas el que se puedan usar cookies. Que vale, puede ser controvertido en un momento determinado porque hay gente que abusa, ¿no? Persiguiéndote. Pero, por ejemplo, si alguien ha hecho clic y ha ido a tu web, un anuncio de Facebook, luego le puedes poner, porque Google, he comentado lo que es Google Búsqueda. También existe Google Display, que en ese caso funcionaría de forma parecida a Facebook. Serían anuncios que aparecerían en medios, como puede ser un periódico, como puede ser una web, etcétera, un blog, sitios donde la gente visita y le está en publicidad, pues con una imagen. Entonces, cuando tú haces clic en un anuncio de estos y vas a la web, si el que hace esa publicidad te ha puesto un píxel, puede hacer retargeting, es decir, ha pensado que tú tienes interés en eso y te va poniendo más publicidad en otras webs que estén dentro bueno, si es Google, pues seas un partner de Google, donde, por ejemplo, uses display, pues bueno, tienes un montón de webs que están como asociadas, que están poniendo tu publicidad. Bueno, pues cuando entres en una de esas webs, verás el anuncio. Pero cuando tú vas a una web, no solamente estás, digamos, usando esa cookie, tienes esa cookie de la publicidad display, también puedes tener la cookie del píxel de Facebook. Y entonces, posteriormente, puedes hacer una publicidad en Facebook que le salga a los usuarios de Facebook que anteriormente hayan pasado por tu web. O puedes hacer una campaña de Facebook y llegar a mucha gente de una forma más económica y luego a esas personas ponerles publicidad display. ¿Qué es lo único que necesitarías? Tener los píxeles previamente puestos. Porque, es decir, tú no puedes averiguar quién visitó tu web antes de que pongas los píxeles. Yo creo que la mejor manera de dar a conocer una firma pequeña es que esa firma se especialice en una temática determinada.
y esa temática escribas contenido o hagas vídeos sobre esa temática. Y a partir de ahí, difundir esos posts, esos vídeos, esa información, intentar llegar al máximo número de personas. Entonces, yo ahí usaría plataformas como Facebook Ads para intentar, digamos, que te sea conocido. Obviamente, poniendo píxeles, poniendo tal, para que luego a esas personas que te han conocido, poder seguir llegando a ellas. En un momento determinado también sería interesante que en la web ofreciéramos pues, algún tipo de lo que se llama lead magnet, que puede ser un ebook, que puede ser asistir a un curso online, a una explicación, a un webinar, a preparar algo que a la gente le interese y se apunte a tu lista de correo. Una vez que tienes su correo, puedes ir mandándolo periódicamente, pues información sobre lo que haces. Es decir, la idea es, para darte a conocer, es sobre todo que confíen en ti, que sepan en qué eres bueno. Si saben en qué eres bueno, si les haces falta, pues más adelante te contratarán. Si eres bueno en algo, si tienen que recomendarte a alguien porque alguien necesita tus servicios, te recomendarán. Pero yo creo que fundamentalmente lo que tiene que hacer una firma pequeña es definir claramente en qué quiere ser bueno, en qué le gusta hacer, qué se le da bien hacer y por qué quieres que la gente sepa que si van a tu firma es donde destacáis vosotros, ¿no? Es decir, en qué destacáis vosotros que haga que la gente, cuando tenga esa problemática concreta, quiera acudir a ti. Facebook también tiene webs asociadas o solo anuncios en la plataforma de Facebook. Sí. Yo suelo normalmente centrarme en Facebook. ¿En qué sentido? Como tienes presupuestos limitados, pues digamos que, bueno, que puedes escoger si quieres salir solo en Facebook. Entonces, Facebook lo que tiene son como partners también. Entonces, el partner puede ser pues otras webs, efectivamente, o incluso aplicaciones móviles, ¿no? Tienes una aplicación en tu móvil y de pronto pues te sale un anuncio. Pues ese anuncio puede venir, por ejemplo, de Google o puede haber venido de Facebook, etcétera. Entonces, bueno, sí, también es una opción. Lo único es eso, que si tienes un presupuesto a lo mejor de 5 euros diarios o 10 euros diarios, pues a lo mejor digamos que tienes de sobra gente que esté en Facebook y el decir que puedes, digamos, salir tu anuncio en otros socios, pues digamos que igual que cuando haces publicidad en plataformas que hacen publicidad display, luego te dan un informe de qué medios han salido. Facebook, cuando sale la publicidad en sus socios, tú no tienes el dato de en qué socios ha salido, ¿no? Entonces, bueno, no, yo normalmente me centro más en Facebook, pero sí, existe esa posibilidad también. Comentaros también, bueno, que pues igual que os estoy respondiendo y quiero ayudaros a que vosotros mismos podáis implementar pues estas estrategias de marketing. Si en algún momento necesitáis ayuda, pues desde Marketing Jurídico Digital pues ofrecemos estos servicios. Es decir, que si hay algo que no llegáis, que consideráis que podríais necesitar ayuda, pues bueno, podemos ayudaros pues desde hacer una página web, hacer campañas en Facebook Ads, en Google Ads, en organizar pues embudos, trabajar con la herramienta de email marketing, generar contenido para el blog, etcétera. O incluso gestión de redes sociales si fuera necesario. Vamos a ir cerrando, que ya está a un punto de darse las 8. Os agradezco muchísimo vuestra presencia. Y de todos modos, bueno, tenéis mi correo porque os habrán llegado varios emails, sobre todo no tanto los de la plataforma, sino los que os invitaba a apuntaros al webinar. Entonces, bueno, podéis responder al correo y, bueno, pues poder plantear cualquier cuestión o si necesitáis algún tipo de ayuda, etcétera. Pues muchas gracias a todos.